Hoy te hablaré de la arquitectura gótica y desmentiré algunas de las creencias que se tienen de este estilo, iniciando por su origen. Este estilo nace a mediados del siglo XII en Francia y se desarrolla a partir de la arquitectura románica, la cual tenía una estética medieval robusta y principalmente estaba hecha de piedra. En esta etapa había una sociedad y economía feudal, además de intensas guerras religiosas, por ejemplo, las cruzadas, crecimiento de las ciudades y el origen de la burguesía como nueva clase social y un sentimiento profundo de religiosidad en toda la población. Por lo tanto, era importante que la arquitectura del momento simbolizara el poder de la Iglesia. Es por eso que los edificios más representativos del estilo gótico son catedrales e iglesias. Al contrario de lo que se cree actualmente como gótico, este estilo en la arquitectura buscaba precisamente estar más cerca del cielo, lo cual significaba estar más cerca de Dios. Buscaba pureza. Es por eso la luminosidad. Se buscaban alturas más grandes para poder alcanzar vitrales lo más espaciosos posibles y poder iluminar el espacio. Esto, de hecho, era lo más destacable del estilo. Pero ¿cómo era esto posible? ¿Cómo pasaron del estilo románico con sus muros gruesos y estables a los enormes y delgados vitrales del gótico? Esto fue gracias a los elementos estructurales que se inventaron en la época, como por ejemplo el arco puntado u ojival, la bóveda de crucería, cuyos empujes permiten una mejor distribución de las cargas y aporta una altura superior a los edificios. Por otro lado, tenemos las contrafuertes, que son pilares que se separan del muro por fuera, recayendo el empuje sobre ellos por medio de un arco de transmisión. Los arbotantes, por otro lado, también cumplen la función de albergar los canales por donde descienden las aguas de los tejados y así cuidar que resbalen por las fachadas. Esto permitió que se generaran grandes huecos en los muros, dando así espacio a los gigantes vitrales que más caracterizan este estilo, así permitiendo el paso de la luz. Los vitrales son formados por vidrios cortados meticulosamente que contaban con tracería. Es un soporte de piedra decorativo y así podían dividir el espacio dentro del vitral en secciones que normalmente contaban escenas derivadas de historias bíblicas. Y por supuesto que no podemos olvidar los elementos decorativos y ornamentales que se usaban mucho en las fachadas del estilo gótico. Por ejemplo, las columnas decorativas, las molduras, las estatuas de santos y por supuesto las gárgolas. Las gárgolas se utilizan para la evacuación del agua de lluvia de los tejados al exterior, usándose en ocasiones el extrados de los arbotantes como canal de conducción de las cubiertas superiores. Estas aparte tienen su significado, ya que suelen presentar formas grotescas porque tenían la función simbólica de proteger el templo de los pecadores y mostrar a las personas que atendían al templo los horrores del infierno. La arquitectura gótica no solo existe en Francia. Este ornamentado estilo se extendió por toda Europa, llegando hasta Italia, Alemania, España e Inglaterra. Aunque cada país le dio su propio giro, el estilo gótico internacional sigue manteniendo los elementos básicos presentes en Francia. Cuando la mayoría de las personas piensan en arquitectura gótica, Notre Dame es la primera iglesia que se les viene a la mente. Desde sus enormes rosetones hasta sus contrafuertes y gárgolas, esta catedral ejemplifica el estilo gótico en su máxima expresión. La construcción de la iglesia comenzó en 1163 y sus planes se vieron influenciados por la nueva y revolucionaria arquitectura vista en Saint-Denis. Y no podemos irnos de Europa sin mencionar la Catedral de Sevilla. No solo es la mayor iglesia gótica de la historia, sino que también es la catedral más grande del mundo. Terminada a principios del siglo XVI, es conocida por su inmenso tamaño, su ornamentada tracería y por la giralda, un antiguo minarete de mezquita que fue transformado en campanario. En el centro de Monterrey se mantienen en pie varias joyas arquitectónicas que datan de hace varias décadas.
Una de las que más se destaca es el templo expiatorio de San Luis Gonzaga. Se ubica en 280 de la calle Hidalgo entre Cuauhtémoc y Garibaldi, en el centro de Monterrey. Por un lado, hay quien atribuye la obra al arquitecto e ingeniero italiano Adamo Boari, mientras que otros mencionan que esta iglesia fue diseñada por el regiomontano Genaro Dávila. En el templo expiatorio de San Luis Gonzaga predominan los elementos del neogótico. Es de 2 plantas. La primera de forma circular y la segunda es octogonal. Tiene 4 torres octagonales, 4 en la cara frontal y 4 en la parte posterior. La segunda planta, sostenida por 8 esbeltas columnas, decoradas con motivos vegetales como hoja de parra y racimos de uva, estas columnas forman un octágono hacia el interior del templo y por encima de este. Tiene una cúpula que descansa en un tambor octagonal en el que se abren 8 ventanas ojivales con vitrales y orientaciones simples en sus marcos. Por su parte frontal presenta una estrada de arco ojival y encima de esta un ventanal con el mismo tipo de arco. Como se puede apreciar, el número 8 predomina en los detalles de esta iglesia, lo cual no es casualidad, ya que se dice en términos religiosos que el número 8 está relacionado con la transición entre el cielo y la tierra. La obra de construcción comenzó en 1897 y el 24 de junio de ese año se puso la primera piedra. La construcción permaneció detenida por años durante el periodo revolucionario y finalmente la obra culminó en 1923.